¿Cómo estás, Hola, buenos Anabela? días. ¿Cómo estás? ¿Qué Buenos días, tal? Anabela. Buenos días, ¿qué tal todos? Saludos. Excelente. Anabela López de Epsilon Bios. Anabela, platícanos un poquito ya para entrar en materia. Sé que tenemos por ahí un invitado de parte de ustedes, pero platícame para romper el hielo. ¿Quién es Epsilon Bios? Bueno, Epsilon Bios es una empresa mexicana que le estamos apostando completamente a los productos, a los bioestimulantes para el campo. Tenemos nosotros una oferta muy interesante de bioestimulantes que precisamente en esta ocasión tenemos a nuestro invitado para que platique con ustedes sobre la aplicación, el uso y las características de estos bioestimulantes que son una gran diferencia en campo. Excelente. Bueno, pues hay unas condiciones por ahí en estrés, que es lo que habíamos platicado cuando definimos el tema. Entonces, pues a ver si me pueden poner ahí al invitado ya en pantalla, a ver si está por ahí listo. Ahí está el buen Rodolfo González, el doctor Rodolfo González de Fisiocrop. Aquí está. Bueno, Anabela, entonces regresamos contigo en un ratito. Ahorita platicamos con Rodolfo el tema de los cultivos en estrés, ¿no? Claro, adelante, bienvenidos. Bueno, pues aquí está ya Rodolfo. ¿Cómo está, Rodo? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos Pues días. aquí ya, ¿Todo bien? aquí Gracias andamos, por estar con andamos, ustedes y con tus... órale, aquí andamos ya listos, esperando ya tu participación. Me había platicado Anabela el tema de la importancia de manejar un buen manejo de bioestimulación en estas condiciones de frío que ya empezaron, ya se sienten en varias partes del país. Entonces, pues hay que tener un buen manejo fisiológico. Yo estoy bien, Rodo, estoy esperando que el Atlas gane el día de hoy y avancemos para estar felices una semana más, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Rodo, adelante, platícanos qué está pasando en el campo, qué le pasa a las plantas para entrar en materia antes de poner tu presentación. Tú nos dices cuando quieres que la pongamos, pero antes yo quisiera hacerte una pregunta. Fisiológicamente, ¿qué le pasa a las plantas cuando cambia la temperatura? Ese es un tema muy, muy importante tenerlo claro, sobre todo cuando uno está en el campo, cuando las temperaturas bajan, como es el caso actual, el agua que se encuentra dentro de la célula en sentido estricto no es un agua pura, es un agua que se encuentra con solutos. Entonces, lo que le pasa a la planta cuando esta circunstancia de frío se presenta es que el agua del interior de la célula sale hacia el espacio extracelular y eso genera una contracción celular y eso por consecuencia genera una deshidratación. Y hay dos tipos de plantas que se encuentran aclimatadas a esa circunstancia en el cual el proceso es reversible, en donde cuando la temperatura empieza a aumentar, el agua, por así decirlo, regresa hacia el interior de la célula. Y hay otro tipo de plantas que no están aclimatadas y en donde ese tipo de plantas, cuando el agua sale al exterior de la célula, ya no puede regresar y ese proceso es irreversible y entonces el proceso de rompimiento de membranas y rompimiento de pared celular será y por consecuencia la muerte es inminente. Eso es lo que pasa fisiológicamente hablando. Y ese es un proceso de contracción. Como que comienza a morir, ¿no? A terminar su etapa productiva, su vida productiva. Así es, Correcto. comienza a Bueno, morir y en esa circunstancia prácticamente la célula ya no tiene posibilidades de regresar a su estatus normal. Es imposible. bueno. Vamos a poner entonces ahí tu información, si me ayudan ya a poner la presentación de Rodolfo. Antes le quiero dar las gracias a Nadia TR, muchas gracias por estar conectada. El buen Carlos Sánchez Zapata, buenos días. Ya te íbamos a poner falta, Carlos, pero bueno, aquí estamos ya adelante, Rodo, para que nos platiques. Entiendo que son cultivos de valor, ahí estoy viendo agave, aguacate, berries, cítricos, pura cosa que vale, y también el maíz, ahí está. Adelante. Muy bien, pues básicamente es una presentación que se resume en esto que acabo de comentar hace un momento, pero bueno, lo que quería era mostrarles gráficas de qué es, cómo se ve. Si me dan la siguiente, por favor. Bueno, cultivos como agave de alto valor, esto es lo que se aprecia cuando hay un proceso de helada. Es prácticamente un recubrimiento de hielo en cualquier tejido vegetal, llámese tallo, hoja, flor o órgano de reserva. Y en el caso de los agaves se ve en la siguiente diapositiva. Por favor, en donde ven prácticamente un campo completamente nevado y helado.
La siguiente, en el caso del cultivo de aguacates, ese es el daño que se ve. La hoja prácticamente se quema, el fruto prácticamente muere. El fruto se ve de la siguiente manera, si me muestran la siguiente diapositiva, así. Ese es el daño por frío que tiene el fruto y obviamente es un fruto que no se puede comercializar. La siguiente, en el caso de berries, si mal no recuerdo la siguiente diapositiva, si me ponen la siguiente diapositiva, por favor, para que, el caso de cítricos, que también es un cultivo de alto valor, ustedes pueden apreciar ahí también el daño que se presenta. En la siguiente diapositiva vemos a maíz completamente congelado. Obviamente, aún estando en estado ya de grano, el daño también puede ser bastante grave o bastante amplio. Y la última diapositiva, aunque no es una berry tal cual, bueno, es una cereza, pero prácticamente, me refiero, no son una frambuesa, unos arándanos, pero prácticamente esta diapositiva muestra claramente cómo el hielo se encuentra completamente alrededor del tejido. La siguiente diapositiva muestra que o indica que la incapacidad que tiene las plantas para poder tener una amplia distribución en varias partes del planeta está ligada a las bajas temperaturas. En la siguiente diapositiva vemos que el daño de las bajas temperaturas es provocada por esa expansión del agua que daña a la membrana y a la pared celular. La siguiente. Y que estas plantas se contraen en lugar de expandirse, los cristales de hielo crecen en esa área extracelular. Si le dan a la siguiente diapositiva para que esa explicación que estoy dando sea explícita. Y bueno, el hielo casi nunca es observado dentro de las células, sino en ese espacio extracelular. La siguiente. Por consecuencia, bueno, las quemaduras por frío comienzan fuertemente cuando la temperatura cae de manera súbita. Es lo que en campo se identifica muy bien como heladas blancas o heladas negras. Cuando la temperatura cae súbitamente, la helada negra es más marcada. Cuando la temperatura cae gradualmente, la helada blanca es la que se observa. La siguiente diapositiva. Y bueno, lo que indica esta diapositiva es que esa formación de cristales inicia en el espacio extracelular y que la célula actúa como un sistema de protección osmótico, liberando los solutos dentro de la célula conforme el agua se mueve del interior de la célula hacia el exterior de la célula, y eso obviamente genera deshidratación. Y la siguiente diapositiva indica lo que les acabo de explicar. La siguiente, por favor. Que cuando las plantas se encuentran aclimatadas, este proceso es reversible, regresando el agua líquida, y en plantas no aclimatadas el daño a la membrana es irreversible y el metabolismo no se puede reactivar, generando muerte celular. La pregunta obligada es, ¿por qué sucede esto? Y sucede esto por la nucleación del hielo. ¿Y qué es la nucleación del hielo del agua? Es cuando el agua cambia de estado líquido a estado sólido, y eso se llama nucleación. Y no es más, la siguiente, por favor. La nucleación se define como la generación de estos cuerpos sólidos muy pequeños dentro de una fase fluida y que se sobresatura, y esto se produce, insisto, como consecuencia de estas rápidas fluctuaciones de temperatura. La siguiente muestra claramente lo que quiero explicar de esta parte de nucleación del hielo. Miren, el agua pura se congela a menos 38 grados. Entonces, en lugar de su punto de fusión de 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que genera una congelación a temperaturas más altas, más arribas? Eso lo generan los nucleadores. ¿Y qué son los nucleadores? La siguiente diapositiva. Hay nucleadores químicos y físicos, en donde los nucleadores químicos más normales es el dióxido de carbono. En la medida que la planta tenga una mayor facilidad de que ese dióxido de carbono que absorbe se metabolice, en esa medida el daño de la helada es menor. Cuando el dióxido de carbono que utiliza no se metaboliza tan fácilmente, el daño por helada es mayor. Esa es la razón por la cual una planta de agave puede tolerar condiciones de frío más fuertemente que una planta de sandía o una planta de melón, ¿ok? Y eso tiene que ver exactamente por la capacidad que tiene la planta de agave para poder asimilar y metabolizar fácilmente el dióxido de carbono que ingesta para su proceso de fotosíntesis, ¿ok? Y hay nucleadores biológicos, que son las bacterias, que eso es muy importante también tenerlo claro.
La siguiente, por favor. Estos agentes nucleadores poseen una estructura similar a una estructura que posee el hielo. Cuando el agua se coloca alrededor de estos agentes, es que se condensa de igual manera que una estructura del hielo, permitiendo que se inicie este proceso. La siguiente, dentro del grupo de estos nucleadores biológicos, las bacterias son 3 tipos de bacterias las que generan este problema: las pseudomonas, las xanthomonas y las erwinias. Así que, dado que estas bacterias viven de manera natural alrededor de la planta en un ambiente normal típico, cuando la temperatura baja, catalizan el proceso de congelación a temperaturas más altas en lugar de la temperatura más baja que tiene el agua de manera natural. No sé si se está explicando. Sí, Sí, sí. totalmente, Rodo. No, no, está muy claro. Y la verdad es que aquí lo importante es entender que, como bien decías en las diapositivas anteriores, los cultivos funcionan de manera diferente. Hay cultivos más susceptibles, más delicados, más frágiles, y hay cultivos más rústicos, ¿no? Entonces, Es. pues ahí está la clave de entender el tema fisiológico. Adelante, Rodo. Muy bien, esta sensibilidad o este tipo de cultivos que están entre paréntesis aclimatados se debe a una proteína que tiene nombre y apellido. El nombre no tiene caso que se los ponga acá, pero ese es un gen, y ese es un gen que codifica precisamente para formar un grupo de compuestos en el interior de la planta que le permite que esa posibilidad de que regrese el agua se dé por una simple y sencilla razón: por el proceso de aclimatación que viene en las siguientes diapositivas, que se los voy a comentar. Esas proteínas que codifican o esos genes que codifican para la formación de ciertos compuestos, lo que generan en el interior de la planta son acumulación de solutos. Y eso tiene que ver con inositol, glicinbetaína y polisacáridos. Las plantas que toleran esas circunstancias lo toleran precisamente porque esta proteína, que es la gobernadora, es la que le indica a la planta que cuando la temperatura empieza a caer, empieza a generar este tipo de compuestos. Y entonces la planta tiene en su interior este tipo de compuestos que le permiten poder autorregularse osmóticamente, es decir, le permiten que el agua regrese al interior de la célula. Cuando eso no sucede, hay que usarlo, hay que aplicarlo, y es en donde utilizamos ciertos tipos de productos, como un producto que comercializa Epsilon Bios, bueno, 2 productos que comercializan Epsilon Bios, que más adelante Anabela se los hará saber. Bueno, si continuamos con el tema de las bacterias, la siguiente diapositiva, por favor. Esas bacterias provocan que el agua, en lugar de congelarse a partir de -4 grados, como les decía, se congela a partir de -1 grado. Y estas bacterias tienen un gen llamado INA positivo que codifica para la formación de esa proteína que mimetiza la estructura del hielo, favoreciendo la congelación del agua. La siguiente. Oye, Rodó, Ándeme. yo te iba a preguntar, pues prácticamente en México ya todos los estados, o la mayoría, bueno, no voy a incluir a los estados del sureste, pero todos son susceptibles ya de una helada, ¿no? Estamos ya entrando en la fase del año donde pues Sinaloa ya empieza a estar en amarillo, ahí como que ya estamos monitoreando más el clima. Sonora no se diga, la Baja no se diga, y todo lo que tiene que ver con el centro de México, el Bajío, incluso Michoacán, el Estado de México, Puebla, pues hay que estar alertas ahí porque traemos riesgos de heladas, ¿no? No sabemos, siempre es un volado el tema del clima, pero hay que estar muy alertas con estos temas. Adelante, Rodo. Entonces, lo que tenemos que hacer, que creo que sería la pregunta obligada agronómicamente, es entonces, ¿qué podemos hacer? Aclimatar. Y ese proceso de aclimatación es lo que dice esa diapositiva. Además de que es fundamental, la aclimatación está orientada en 2 sentidos. La primera de ellas es en aumentar esa concentración de solutos en el interior de la célula, que es los compuestos que generan este gen para codificar la formación de este tipo de compuestos que le permita a la planta aumentar esta concentración de solutos. Y la segunda es disminuir, es una palabra que no es correcta, pero más bien sería controlar, o más bien dicho, que la membrana tenga más control sobre una de sus funciones medulares, que es la permeabilidad selectiva. Es decir, permeabilidad selectiva permite que el agua que está dentro de la célula pueda salir, pero también pueda regresar fácilmente, que no salga y que ya no regrese. Ese es el proceso de aclimatación. Y el manejo, que es la siguiente diapositiva, es realizar aplicación de sustancias que controlen en principio esta población de bacterias, porque es un agente nucleador. El número 2 es incorporar bioestimulantes, que es el objetivo
por lo cual estoy siendo invitado ahorita para aclimatar a la planta, que tengan poliaminas, inositol, glicinbetaína y fructanos. Estos ingredientes están presentes en 2 productos que tiene Epsilon Bios, que es Cronos y Estoma OR, y generar una solución nutritiva previo a las heladas con una conductividad eléctrica cercana de 1 a 1.5, dependiendo del cultivo, con estos elementos minerales que es potasio, calcio y magnesio. Oye, Rodo, Mándeme. pausa. A ver, se trata de preparar a la planta entonces. No se Así es. trata de remediar lo que ya valió madres, como dicen en el campo, ¿no? Hay que preparar a la planta para una catástrofe, ¿no? Es correcto. Y nosotros hoy por hoy en estos aparatos celulares tenemos forecast climáticos de 15 días. Es decir, no hay forma de cómo nos sorprenda el clima. Ya sabemos qué es lo que va a pasar al menos en 15 días y de ahí al siguiente día. Y estos materiales, cuando son aplicados de manera previa, ya todo esto que acabo de comentar, es decir, materiales que controlen las bacterias, estos bioestimulantes como el caso de Cronos y Estoma OR, regar, que es la siguiente diapositiva, y además esta solución nutritiva de la cual estoy hablando aquí, eso obviamente prepara a la planta para la condición de clima. Si le das a la ahí está, regar y la incorporación de poliaminas. Básicamente ese es el manejo y listo, con esto queda clara la explicación. Ahí la última diapositiva que viene es básicamente mis datos, pero muy bien, esos son la presentación, mi querido Carlos, para poder dejar claro qué es lo que pasa fisiológicamente y cómo se puede preparar o aclimatar a la planta para enfrentar esta circunstancia. Pues ahí un mini seminario súper rápido. La verdad es que el tema está bien importante, bien interesante, así como para aventarlo en 15 minutos, pero pues Rodo, yo te quiero agradecer. A ver, Rodo, la parte de Fisiocrop, platícanos dónde te encuentran, qué es lo que hacen, qué hace Fisiocrop para auxiliar a las agrícolas y a las compañías. Muy bien. Fisiocrop se encuentra en Guadalajara, Jalisco, tiene su sede acá en Fisiocrop. Bueno, de hecho, las oficinas centrales están en la colonia Chapalita, por Avenida Tepeyac, que es una colonia pues icónica y representativa de esta ciudad. Nos dedicamos a entender cómo funciona la fisiología de un cultivo y en base a eso diseñar estrategias de manejo agronómicas muy puntuales que permitan pues ser más eficientes. El objetivo, como dice esta última diapositiva, es aumentar la rentabilidad en los agronegocios. ¿De qué forma lo logramos? Simple y sencillamente logrando que la planta sea más eficiente en su función. La palabra fisiología significa funcionamiento de un ser vivo. Eso es lo que hacemos, Carlos. Mira, Rodo, a ver si ya por ahí se puede incorporar a Anabela también, para empezar a leerte las preguntas que aquí están. Ahí Claro. está Anabela ya. Mira, nos pregunta Jesús Quiroga, dice, en mi zona, sur de Tamaulipas, la temperatura no baja tanto ni dura tanto tiempo este periodo, sin embargo, sí se ven afectados los cultivos. ¿Qué recomendación sería buena para caña de azúcar? A ver, Rodo. Las que puse ahí en pantalla, número 1 es regar, si es que eso es posible, no siempre es posible en ese cultivo. Número 2 es hacer una aplicación foliar de materiales que controlen a estos agentes nucleadores, en el caso de una bactericida, y junto con ese bactericida, a la par en la misma aplicación, incorporar Estoma OR adicional a Cronos a dosis de medio litro por hectárea, y eso le permitiría, sin duda alguna, prevenirse para esta circunstancia y lograr que, pues, que no se le hielen, que no se le mueran las plantas. ¿Okay? Es correcto. Y creo que tiene otra pregunta por aquí. Jesús nos complementó y dice, ¿para estrés hídrico alguna recomendación? Bueno, creo que por ahí va ligado. Pero Sí, está ligado. Está ligado, obviamente, sin el tema de los nucleadores biológicos que son las bacterias, ¿no? Eso es completamente diferente. Es correcto. Pues ahí está servido, mi querido Jesús. Muchas gracias por participar. También está, ya nos mandó saludos ahí la gente de ANSA. Pero espero que sea el gran Daniel, que sí se haya levantado a participar. Gracias, Daniel. Prepárense porque si gana el Atlas no me van a aguantar. Entonces, pero bueno. ¿Qué Sí, onda, Anabela? Platícanos un poquito de lo que tiene Epsilon para soportar lo que decía el doctor Rodolfo y de Fisiocrop. Pues precisamente Epsilon tiene estos productos que Estoma OR es un osmorregulador, lo que estábamos ahorita viendo cómo aclimatar a esa planta. Bueno, pues Estoma OR tiene los 3
componentes importantes, que es la glicina betaína, el inositol, los fructanos, que le van a ayudar a esa aclimatación de la planta, la va a preparar. Y tenemos un producto que se llama Cronos, que son poliaminas, que también es una parte muy importante para esa aclimatación de la planta. Entonces, estos dos productos, pues le vienen muy bien preparándonos para ahora que vienen ya las temporadas frías. Excelente, excelente. Rodo, a ver, tema fisiológico, ¿en qué nos pueden ayudar? Muy puntual, porque ya estamos por terminar, muy puntual, ¿en qué nos pueden ayudar las poliaminas en los cultivos? La función medular, desde el punto de vista fisiológico, es mantener la integridad de la membrana celular. Cuando una membrana celular pierde su integridad, el proceso de envejecimiento, llamado senescencia, arranca, y ese proceso es irreversible. La funcionalidad directa de las poliaminas es prevenir que ese proceso de integridad de la membrana se pierda. Así de sencillo. Yo les pongo el ejemplo siempre que en el caso del ser humano, cuando está sometido a circunstancias críticas que no son las adecuadas, genera cortisol, y el cortisol es una hormona de muerte. Bien, en el caso de las plantas, cuando las plantas se encuentran en esa circunstancia, lo que genera es etileno, y el etileno es la hormona de muerte, igualita que el cortisol. Entonces el cortisol te genera infartos, te genera diabetes, te genera una serie de compuestos. En el caso de las plantas, lo que genera es etileno, y el etileno dispara el inicio de muerte, y el proceso es, como decía mi maestro, es the beginning of the end, es justo el principio del fin, y ya no hay ese. Y las poliaminas la controlan. Pregunta de ignorante. Con el tema de las poliaminas, entiendo que el tema es retrasar el efecto de la senescencia, pero ¿puedo retrasar el comienzo de la senescencia o solamente ya que empezó el proceso? No, se retrasa el inicio de la senescencia. Se Correcto. retrasa de la senescencia, y por consecuencia el tiempo en el cual la planta tiene capacidad para generar azúcares, que es fotosíntesis, es mayor, y ese es el objetivo final de cualquier agricultor, más rendimiento. Ayer estuvimos en un día de campo con la gente de Pioneer, muy interesante, la gente de Corteva, como siempre, bastante interesante aquí en la zona de La Barca, y pues con varios agricultores comentábamos eso. Al final del día, la fórmula fisiológica del rendimiento es kilos por hectárea o toneladas por hectárea, es igual a fotosíntesis menos respiración. Las poliaminas lo que hacen es que aumentan el tiempo para que la planta tenga más fotosíntesis, y el estómago R lo que hace es que disminuye, más que disminuya, controla las tasas respiratorias, y por consecuencia tenemos más rendimiento. Y ayer no fue la excepción. En 5 híbridos de Pioneer los resultados fueron bastante buenos. No fueron los que se esperaban. Desafortunadamente en La Barca llovió de más, y además en agosto hubieron temperaturas cálidas muy fuertes, y eso obviamente pega por cualquier forma, ¿no? Pero al final, si no hubieran estado estos materiales, obviamente el rendimiento hubiera sido menor. Pero fue una muy buena experiencia el día de ayer, la verdad. Excelente, pues ahí está. Como bien dicen por ahí, a mí platíquenme lo que quieran, nomás que el rendimiento manda, ¿no? Exacto. Entonces, se trata de tener los cultivos preparados y pues no quedarnos abajo, porque las condiciones adversas siempre van a estar, siempre van a estar, ¿no? O sea, no va a haber clima perfecto, fíjate, siempre nos quejamos de que no llueve, ahora llovió de más, cabrón. Entonces, pues está complicado el asunto. Anabela, te quiero agradecer mucho. ¿Dónde podemos encontrar? Creo que tienes un sitio web. Sí, tenemos un sitio web y también les queremos compartir. Bueno, no sé si por aquí lo tienes, Carlos. El sitio es de Epsilon Bios. Y también tenemos una aplicación que nos gustaría compartirles para sus celulares, se llama eBios. Y ahí pueden encontrar toda la información, fichas de cada uno de los cultivos, experiencias que les estamos compartiendo, resultados de desarrollos comerciales, tanto como de investigación. Entonces, los invito a que entren y bajen esta aplicación, eBios, así se llama. Excelente, bueno, pues ahí está, Rodo, lo mismo para contigo. Creo que tenemos una pregunta por ahí. A ver, dice Carlos Sánchez, ¿Estoma OR es recomendable para aumentar azúcares reductores en agave? ¿Cómo la ves, Rodo? No, el que es recomendable es Cronos. Cronos. Los fructanos y los polisacáridos que tiene estómago R es básicamente para
funcionar como osmorregulador. Lo que yo explicaba hace rato, el gen, que es una proteína que coordina, o más bien dicho, que gobierna la generación de compuestos para esos cultivos que están aclimatados, los compuestos que genera son fructanos, polisacáridos, glicimetaína e inositol. ¿Ok? Ese es el punto. En este caso, las plantas que no lo tienen, ese gen, obviamente hay necesidad de aplicar. Ese es el punto. Ahí está la respuesta, mi querido Carlos Sánchez. Carlos es un experto en agave, entonces muy buena tu pregunta ahí para seguir aumentando ese conocimiento tan importante que tienes. Pues bueno, Muchas Anabela, primero contigo, te agradezco mucho la presencia de Epsilon. Hay que apoyar a estas empresas mexicanas que están incursionando con nuevos productos, buenos productos, y hay que apoyarnos. Creo que nos está llegando otra pregunta, ahí nos quedan 2 minutos. Dice Carlos Sánchez, como que se quedó picado, dice, ¿con qué anticipación a una se tiene que aplicar este tema de Cronos? 15 días de anticipación es suficiente. Excelente, ahí Con está. 15 días de anticipación es suficiente esto, Carlos Sánchez. Yo lo que quisiera también aquí dejar, uno de los mensajes es el nivel de diferenciación que tienen estos materiales. Son materiales completamente diferenciados, que difícilmente lo encontramos en materiales novedosos, diferenciados, de formulaciones específicas, y creo que eso es lo que hace principalmente la diferencia. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Anabela, te quiero agradecer nuevamente por la invitación que le hiciste a Rodo, él como un consultor que tiene de muchos años de experiencia y de conocimiento en muchísimos cultivos y prácticamente en todo México, pues a nosotros nos da mucho valor en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Ingeniero Rodolfo, gracias por acompañarnos, como siempre, en el apoyo técnico a Epsilon Bios. Un saludo. Gracias. Gracias, Rodo. Y ahí estamos hasta la próxima, amigos. Ojalá y gane el Atlas, Rodo, para que me invites a desayunar. Carlos, que hoy el clima le sea benigno al Atlas y que las heladas no lo golpeen. Eso, las heladas para celebrar. Gracias, señores. Nos estamos viendo en la siguiente edición de Sabadito Técnico. Buen fin de semana. Buen fin. Hasta luego.